A ver, amigos míos, miren, durante la República había una frase muy popular en Cuba que decía: sin azúcar no hay país. Bueno, hoy Cuba es un país sin azúcar, ya tú te puedes imaginar lo que eso significa, no somos un país. Pero mira, yo quiero que ustedes entiendan bien a la perfección la tragedia histórica, política, cultural que significa esto. Vamos a empezar en 1790, nadie te va a hacer un video más completo, ¿ok? Escucha, Cuba tenía en 1790 200 ingenios azucareros. En 1791 comienza la revolución haitiana, revolución que destruyó la industria azucarera en aquel país que era quien llevaba la batuta del azúcar en ese momento. Cuba aprovechó y ocupó ese puesto. Año 1792. Con el permiso de Su Majestad el Rey de España, Cuba puede importar todo tipo de instrumentos para la fabricación de azúcar. Los productores azucareros comienzan a exportar azúcar principalmente a Estados Unidos y Europa. Según un censo de población realizado entre 1825 y 1827, Cuba tenía 1000 ingenios. El historiador cubano Manuel Moreno Fraginals, en su libro El Ingenio, nos dice: José Borrell, un productor de esa época, levantó el ingenio Guaymaro en las tierras de Cañamabo y Caracusey, zona central de Cuba. Este ingenio en 1827 logró la zafra más alta del mundo en su momento, 943 toneladas de azúcar. En solo 10 años la producción se elevó un 56%. Aquí entra un elemento muy decisivo: el ferrocarril. Año 1837 llega el ferrocarril a Cuba, séptimo país del mundo en tenerlo y el número 1 en América Latina. Esto lo cambió todo, fue un fenómeno netamente azucarero. El primer trozo de ferrocarril se hizo en el corazón productor del momento, La Habana Bejucal, construido, dato curioso, por obreros irlandeses llegados de Nueva York y españoles de las Islas Canarias. Se inauguró un 19 de noviembre de 1837. 10 años después, ya Cuba entera estaba intercomunicada por ferrocarriles. A través del ferrocarril te llegaba, bueno, todo lo que necesitabas para producir piezas, máquinas, toda la logística. Y por ahí mismo enviabas las toneladas de azúcar a los puertos de toda Cuba y de los puertos de toda Cuba a todo el planeta. El ferrocarril era como el internet de su tiempo, lo conectaba todo. Según el historiador José María de la Torre, en 1856, solo por el puerto de La Habana se exportó cerca de 1 millón de cajas de azúcar a 40 pesos la caja, dando entre 36 y 40 millones de pesos, un dineral para esa época. Las exportaciones de azúcar se concentraron principalmente en Estados Unidos. En 1850 se exportaba a ese país el 30% de la producción y ya en 1880 el 80%. La zafra de 1859 ascendió a 536.000 toneladas de azúcar, superando en un 39% la del año anterior. Por esta fecha ocurre otro fenómeno. Entre 1850 y 1860 se cerraron 300 ingenios. ¿Y por qué? Bueno, por una página vergonzosa de nuestra historia, pero hay que contarla. La mano de obra esclava era muy costosa. En 1960 un esclavo adulto, sano, capaz, valía 1,000 pesos. El dueño de un ingenio necesitaba gastar unos 200,000 pesos para echar a andar la producción. Era demasiado dinero. Y gracias a Dios, los traficantes y los esclavos poco a poco dejaron de ser un elemento importante en la producción azucarera. Finalmente se abolió la esclavitud en 1886. Es obligatorio mencionar también al padre de la agricultura científica cubana, Álvaro Reynoso. En 1862 publicó la primera obra de la ciencia agrícola en Cuba. ¿Y cómo se llamó esta obra? Ensayo sobre el cultivo de la caña de azúcar. Fíjense ustedes la importancia del azúcar para la isla. Los especialistas consideran este texto como la Biblia de los plantadores. Reynoso habló de la importancia de la propiedad privada, de invertir en
tecnología para mejorar tu negocio, aumentar la producción, las ganancias. Habló de las medidas agrotécnicas necesarias para lograr una buena zafra, el ciclo de siembra, los fertilizantes adecuados, las mejores tierras, las propiedades del suelo. Incluso ideó una máquina movida a vapor para hacer guarapo, que le valió una medalla de plata en la Exposición Universal en Francia en 1878. Otro suceso clave en este periodo, la Guerra de los 10 años. Durante la guerra hubo sequías de hasta 6 meses y también inundaciones. En 1871 un huracán terrible atravesó la isla. No obstante, Cuba siguió produciendo azúcar y se mantuvo en el mercado. En la década de 1880 se modernizó la industria azucarera con nuevos modos de producción y de comercio. La región Habana-Matanzas solo cubría, escuchen, el 15% de la superficie de Cuba y logró producir el 80% del azúcar de Cuba. Ya para finales del siglo XIX, el Central casi había suplantado al ingenio. En 1894 Cuba produjo 1.1 millones de toneladas de azúcar, un tercio de todo el azúcar producido en el mundo ese año. Medalla de oro aquí para el Central Constancia en Cienfuegos. Fue el central más grande del planeta y uno de los más eficientes. De hecho, en plena guerra necesaria, año 1896, fue el único de esa región que pudo hacer la zafra. También hay que decir que este central estuvo protegido por 1.700 soldados españoles para que los mambises no le dieran candela. La guerra necesaria le generó a la industria azucarera pérdidas de hasta 60 millones de dólares. Y así llegamos a la República. Entre 1898 y 1912, las inversiones británicas en la isla crecieron de 90 millones a 216 millones de dólares. Las norteamericanas de 15 millones a 215 millones. De ahí se cogieron 65 millones de dólares para la industria azucarera y aquello dio frutos. Entre 1902 y 1906, la caña disponible aumentó un 44%. Entre 1906 y 1913 aumentó un 99%. Y en ese tiempo, el azúcar obtenido de la caña creció del 35 al 178%. En 1899, Cuba tenía 15.000 productores. En 1913 ya eran 20.200 productores. Solo el 12% eran extranjeros. Cuba volvió a tener los centrales más grandes del mundo. En 1913 se produjeron 2.5 millones de toneladas de azúcar. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y comienza el periodo conocido como las vacas gordas. El precio del azúcar se dispara. En julio de 1914, una libra de azúcar costaba $1.93. Un mes después subió a $3.66. Estados Unidos le compró a Cuba la zafra completica. Por la zafra de 1918 pagó 337.796.000 pesos. Por la zafra de 1919 pagó más todavía, 461.113.226 pesos, una salvajada. Imagínense ustedes que entre 1918 y 1920 se fundaron en Cuba 24 bancos que prestaron muchísimo dinero a hacendados y colonos. Aumentaron los cañaverales, hubo que traer macheteros de Haití, de Jamaica, de la India. Ya la caña de azúcar aquí era una parte indiscutible de la idiosincrasia cubana, de nuestra cultura. Un coro muy popular de aquel tiempo decía: yo no tumbo caña, que la tumbe el viento, que la tumbe Lola con su movimiento. Gracias a esta explosión del azúcar se impulsaron muchísimas obras públicas y privadas, se crearon miles de puestos de trabajo. El azúcar estaba presente en la prensa, en el humor, en los sones, danzones, guarachas, en el teatro. De aquí es de donde salen esas imágenes de hacendados prendiendo unos tabacos enormes con billetes. Para 1919 había en Cuba 209 centrales. De ellos, escuchen estos datos, 71 centrales eran cubanos, 68 estadounidenses, 41 españoles, 13 cubano-españoles, 5 franceses, 4 ingleses, 2 cubano-americanos, 2 haitianos, un suizo y un español francés. El 20 de mayo
del año 1920, la libra de azúcar llegó a costar en el mercado 22.5 centavos. Una fortuna. El escritor Hugh Thomas escribió en The Wall Street Journal en junio de 1920, el Paseo del Prado de Cuba estaba lleno de autos como la Quinta Avenida de Nueva York. Cuba se convirtió sin discusión en el mayor y mejor productor de azúcar del mundo. Se hizo célebre, la frase que les mencioné al principio: sin azúcar no hay país. Pero, musiquita triste aquí, todo lo que sube tiene que caer. Después de las vacas gordas vinieron las vacas flacas. Una vez terminada la Primera Guerra Mundial, comenzó a restablecerse la industria en Europa. Y por ejemplo, si en mayo de 1920 la libra de azúcar costaba 22 centavos y medio, de repente en noviembre, 6 meses después, bajó a 4 centavos. Exactamente el día 19 de noviembre de 1920, día catastrófico que se recuerda como la caída de la industria azucarera cubana. Pero la cosa se puso mucho peor. A principios de 1921, 2 meses después, la libra de azúcar bajó de 4 centavos a 1.8 centavos. El historiador estadounidense Leland Jenks dijo: ningún episodio de la historia de Cuba ha sido tan dramático, funesto y complejo como este. Quebraron de pronto muchísimos bancos. Gente endeudada se escapó de la isla. José López Rodríguez, alias Pote, uno de los hombres más ricos y poderosos de la Cuba de entonces, creyendo que lo había perdido todo, se ahorcó. Pote, que le decían así porque el tipo era enfermo a los potajes, era vicepresidente director del Banco Nacional de Cuba, propietario de varios centrales, uno de los presidentes de la Compañía Nacional de Azúcares de Cuba. El tipo se ahorcó. Aquello fue una tragedia nacional. No obstante, amigos míos, los cubanos en libertad somos capaces de hacer milagros. En 1924, 3 añitos después, salimos de la crisis. Y en 1925, con menos de 200 centrales, Cuba produjo 5 millones de toneladas de azúcar. Como diría Arquímedes, dame una palanca y moveré el mundo. Vamos a ver ahora algunos de los magnates del azúcar en la República. Gente poderosa que construyó enormes mansiones en el Vedado, el Cerro, fincas de recreo, etc. Comenzamos. Familia Falla Gutiérrez. Su central más importante fue el Violeta en Morón, Camagüey. Era el 9º más grande de Cuba. En 1958 su molienda ascendía a 675.000 arrobas diarias. Daba empleo a 7.115 cubanos. Tenían la quinta destilería más importante del país. Controlaban 1.693 caballerías de tierra. Fidel se robó este central después del 59 y le puso 1 de enero. Familia Gómez Mena. Levantaron un imperio. Gracias al azúcar incursionaron en la banca, inversiones, colección de obras de arte, patrocinaron equipos deportivos, se metieron en la política. El que más se destacó fue José Gómez Mena, hermano de la condesa de Revilla Camargo, recuerdan, la que le escribió la carta a Fidel Castro. Siguiente, familia Rionda, en especial Manuel Rionda, que le llamaban el varón del azúcar. Llegó a poseer 27.300 caballerías de tierra y 18 centrales. En 1915 creó la Cuba Cane Corp, la mayor empresa azucarera del planeta de su tiempo. Una de sus joyas fue el central Manatí, 5º más grande de Cuba y 4º en producción. Podía moler hasta 850.000 arrobas diarias. En la zafra de 1951-1952 rompió récord de producción con más de 1 millón de sacos de azúcar. Igual, después del 59, Fidel también le metió mano a este central y le puso Argelia Libre. En el año 2002 ya ese central no producía nada y lo convirtieron en chatarra. Siguiente, Julio Lobo, el rey del azúcar, el hombre más rico de Cuba hasta 1959. Llegó a tener lo que hoy serían unos 4.000 millones de dólares. Un magnate, señores, que impactó a todo el panorama empresarial de la isla. Saca tú la cuenta, de sus centrales salían 4 de los 6 millones de toneladas de azúcar que producía Cuba al año. Tanto dinero lo hizo incursionar en la banca, la aeronáutica, la naviera. Controlaba 405.000
5.000 hectáreas de tierra, generó miles de empleos, tenía oficinas en Nueva York, en Madrid, en Londres. Se cuenta que llenó una piscina de perfume para satisfacer a una estrella de Hollywood llamada Esther Williams, una de las principales actrices de la Metro-Goldwyn-Mayer, muy famosa por sus espectáculos acuáticos. Julio Lobo también se dedicó a la filantropía, apoyó obras sociales, culturales, de caridad, poseía la colección de objetos personales de Napoleón más grande del mundo fuera de Francia, objetos que también se robó Fidel y hoy están en el Museo Napoleónico. Coleccionaba obras de arte y se dice que tenía pinturas de Miguel Ángel, Da Vinci, Rafael. Bueno, estas pinturas desaparecieron luego del 59. Ya ustedes se pueden imaginar quién se robó todo esto. Julio Lobo, señores, para mí dio el ejemplo de dignidad e integridad más grande que puede dar un cubano. El Che Guevara le propuso dirigir la industria azucarera del régimen y Julio Lobo no aceptó. Toda su riqueza fue robada. Se fue de Cuba en 1960 solo con un maletín y un cepillo de dientes. Un verdadero ejemplo para todos estos carroñeros que quieren convivir con ese régimen a expensas del pueblo cubano. Pero bueno, se impone en Cuba toda esta delincuencia verde olivo. En 1959 Cuba tenía 161 centrales azucareros. La última zafra antes del robo de todos los centrales fue la del 59-60. Se produjeron 5.6 millones de toneladas en total, 2 millones las compró Estados Unidos y 2.5 millones la Unión Soviética. En agosto de 1960, la dictadura nacionalizó los ingenios azucareros de propiedad estadounidense. Luego, todos los demás. Comenzó el desastre. En 1961, solo un añito después, la producción se redujo de 6.8 millones de toneladas ese año a 4.8 millones en el 62. En el 63 se redujo a 3.9 millones, una cosa que daba vergüenza, tanto así que a Fidel se le metió entre ceja y ceja la famosa zafra de los 10 millones. Todas las actividades de Cuba pasaron a un segundo plano. Fidel incluso suspendió la Navidad y al final fracasó. Solo llegó a 8.5 millones. Javier de Varona, amigo cercano de Fidel, trató de redactar un análisis para demostrarle al comandante que aquello era imposible. Fidel lo mandó a investigar y el tipo se suicidó en 1971. Orlando Borrego, ministro del azúcar en 1970, le dijo personalmente a Fidel que esa zafra era una locura. ¿Qué pasó? Desapareció por años y años de la vida pública y en 2014 se convirtió en asesor de la dictadura de Nicolás Maduro. Murió en 2021. Amigos míos, la industria azucarera se fue desbaratando poquito a poco con el paso de los años, solo apuntalada por la Unión Soviética, que pagaba el azúcar a un precio súper preferencial. Pero desaparece la Unión Soviética en 1991 y Cuba deja de exportar el 90% de todos sus productos, incluido el azúcar. En 1995-1996, la zafra cayó a 4.3 millones de toneladas. En el 2000 cayó a 3.4 millones de toneladas. 2 años después, 2002, Fidel trató de implementar la tarea Álvaro Reynoso a ver si recuperaban la industria azucarera. Un desastre. De los 156 centrales que quedaban, cerraron 71 y 25 los reorientaron a la fabricación de derivados de la caña de azúcar, bagazo, alcohol, pienso, miel de purga. La superficie de cultivo disminuyó de 2 millones a 750.000 hectáreas. La primera zafra, luego de la tarea esta Álvaro Reynoso, que intentaba recuperar la gloriosa industria azucarera en 2002-2003, solo produjo 2.1 millones de toneladas, casi la mitad de lo que se produjo en 1919. En 2005 la zafra cayó a 1.2 millones. ¿Y qué dijo Fidel? El azúcar no volverá jamás a este país. Pertenece al tiempo de la esclavitud. Así que es carajo, miserable. El azúcar, que es el alma de Cuba, le ganó la pelea. Resumiendo, señores, en 2021 la zafra solo dio 800.000 toneladas de azúcar, menos de lo que se produjo en 1891. O sea, que Cuba retrocedió 130 años. En 2022 la producción fue la mitad, bueno, un poquito más, 473.720 toneladas de azúcar, lo que se produjo en el año 1855 sin la tecnología actual. O sea, que Cuba retrocedió
más todavía, retrocedió 167 años. En junio de 2023, Cuba tuvo que importar azúcar nada más y nada menos que de Estados Unidos, a quien históricamente le había vendido el azúcar. Hoy, Cuba no tiene azúcar, no tiene industria, no tiene nada. Repito, el azúcar, que está muy ligada a la idiosincrasia cubana, le ha ganado la pelea a todos estos mamarrachos. Ustedes tienen el poder, pero el azúcar los ha humillado a todos. Y después de ver todo este recorrido, yo espero que puedan entender mejor por qué es una vergüenza nacional haber perdido la industria azucarera. No solo se ha perdido la industria desde una perspectiva económica, no, también se perdió historia, tradición, cubanía. El azúcar reflejaba el espíritu emprendedor e innovador del cubano, está en nuestras venas, en nuestra esencia, y también hemos perdido todo eso. Definitivamente se ha cumplido aquel refrán de cuando las vacas gordas: sin azúcar no hay país. Es una verdad tan pero tan grande que la estamos viviendo ahora mismo en 2024. Hasta la próxima. No, espérate un momentico. Mira, si valoras todo este trabajo de investigación, de edición, las horas que hay detrás, si ves que te aporta algo, suscríbete y activa la campanita si estás en YouTube. Ya volvimos a activar la página de Facebook Luis Denner, así que dale amor, comparte el contenido, dale like, comenta, dale seguir. Y bueno, ahora sí, beso y nos vemos en el próximo video. Chao. Buenas tardes, Laine, mi hijita. Bueno, mi hija, te diré que yo no salí para allá afuera hoy. Me enteré por el otro grupo que yo estoy, que vino el azúcar a 4 libras por persona, 2 prietas y 2 blancas. No sé, por eso que te digo que no estoy segura, porque me enteré por otro grupo que lo publicó en la web aquí de 20 Dolores. 4 libras por persona, 2 prietas y 2 blancas. Pues mira, si vinieron 2 libras prietas y 2 blancas, hay que aguantarse el cinturón, porque es mandar 4 libras de azúcar cuando lo que realmente tocan, bueno, sí, lo que tocan son 4. Realmente eran 3 blancas y 1 prieta, ¿verdad que sí? Ay, Dios mío, ya yo me hacía la idea de que eran 2 blancas y 1 prieta. Imagínate tú que esta gente te cambian hasta la mentalidad.